No sé si se está viendo bien, sí. Sí. Sí, se te escucha y se te ve bien, Se Franco. ve, se escucha bien, perfecto. Eso es lo que quería constatar. Listo. Listo. La idea era hacer una presentación, como dijo Alfredo. Mi nombre es Franco Segurado, yo trabajo para Desangós, no para Rizobacter, pero trabajamos de manera conjunta con Rizobacter. Desangós es el proveedor y la empresa formuladora de Clartex, y lo distribuye para Argentina, Paraguay y Uruguay, Rizobacter. De esta manera, la función mía aquí en Latinoamérica es la de dar soporte a todos los distribuidores que tenemos en diferentes países, haciendo este tipo de eventos, también acompañando en las giras técnicas cuando se puede y demás, ¿no? Bueno, la idea es hacer una presentación bastante acotada, donde se traten de llegar a todos los temas. Una vez que termine la presentación, podemos dar lugar a las preguntas. No les, no les sugiero que las hagamos antes, porque de pronto hay preguntas que van surgiendo mientras se va dando la charla, que están respondidas más adelante. Entonces, para hacer honor al tiempo, largo toda la presentación de una y ustedes al finalizar pueden hacer todas las preguntas que quieran. ¿Les parece? Discúlpame, Franco, una Sí, interrupción de orden. Ya se habrán dado sí, cuenta, tal vez allá arriba a la izquierda dice, pero por las dudas, esta charla se está grabando y sí. después o les pasamos el link o tal vez se suba al canal de YouTube de Rizobacter, así que no hay necesidad de sacar apuntes. Ok, bien. Adelante, Gracias, Franco. Alfredo. Ahí vamos a compartir la pantalla. ¿Se está viendo ya la presentación? Sí, perfecto. Bien, bien, gracias. Bueno, el tema que nos convoca es la estrategia de control de bichos bolita, y para eso vamos a arrancar a conocer un poco la plaga. El nombre científico es Amadillium vulgare. Es un crustáceo adaptado a la vida terrestre. Son muy pocos. En los crustáceos hay algunas otras especies, pero son muy, muy pocos los que están adaptados a la vida terrestre. Esto les da una característica muy particular en cuanto al manejo que hay que hacer de ellos, ¿no? Como característica, una de las características particulares es la carencia de espiráculos. No respiran aire directamente de la atmósfera, sino que filtran aire del agua, de la humedad del suelo, de la solución del suelo. Esto les confiere una característica muy particular a la hora de los controles, porque normalmente fallan los controles de aplicación de cobertura total, gracias a esta característica que tienen estos individuos. Son de hábitos nocturnos, gregarios, acarrean el alimento, entre ellos también el cebo, viven de 3 a 4 años, 3 años y 4 meses la vida media, pero más o menos de 3 a 4 años es el tiempo de vida. Tienen 2 picos reproductivos, uno en primavera, que es el más alto, y uno en otoño, un poco más pequeño. Y una característica es que hay una bacteria Wolbachia que prolifera mucho, esta bacteria, en campos con ciertas concentraciones de salinidad, y que esta bacteria feminiza la población, cambiando las relaciones de 1 a 1 que normalmente hay entre machos y hembras, a 9 a 1 a favor de las hembras, ¿no? Y otra especie que suele estar presente en los suelos, tanto en Uruguay como en el resto de la región, es Porcellio levis, que también es un crustáceo muy similar al bicho bolita. La diferencia es que tiene unos apéndices en la parte posterior, y no se cierra totalmente como el Amardylium vulgare, ¿no? Pero bueno, como para tenerlo presente. El ciclo de vida del bicho inicia con el adulto que fecunda a la hembra tiene sus huevos en la manca, no los deposita en la tierra, no tiene madrigueras, sino que ellas mismas lo van cargando, son marsupiales. Ahí maduran los embriones en términos de 2 meses y 2 meses más para que ya las mancas estén maduras y prontas a salir.
Luego de esos 2 meses empieza a aparecer la primera muda y es cuando se liberan las mancas de la madre, y en términos de 2 años está el juvenil ya terminando con la muda, con el segundo proceso de muda. No es la segunda muda, mudan varias veces el exoesqueleto, pero el segundo proceso de muda que ya los termina convirtiendo en adultos, ¿no? Este ciclo va provocando la acumulación de individuos en el campo, ¿no? Y después vemos esto, que aprovecho información fresca que pasaron ayer. Esto es en ombúes, pero bueno, esto es lo que vemos cuando tenemos generaciones y generaciones que se van acumulando en el suelo, ¿no? ¿Se ve bien el video? ¿Se está reproduciendo con normalidad? Sí, se ve clarito. Bien, bien. Bueno, la idea es poder ver esto, la magnitud de individuos que tenemos cuando se acumulan las generaciones, ¿no? Bien. ¿Qué condiciones predisponen a que se dé esta situación de acumulación? Porque, o sea, el bicho bolita no apareció hoy en Uruguay, es un crustáceo que está hace miles de años. Entonces, ¿qué condiciones se dieron para que cambiara algo en la ecología y el bicho empezara a acumular generaciones y generaciones en las chacras y a presentarse como un problema? La aparición de la siembra directa es el factor detonante de esta situación, ¿no? Falta de roturación de los suelos, que beneficia un montón de cuestiones agronómicas, pero que también beneficia a la reproducción del bicho bolita. La rotación con gramíneas aumenta mucho la materia seca en superficie, y sube los niveles de materia orgánica, que también es un concepto que buscamos con la siembra directa y que intrínsecamente beneficia a la reproducción del bicho bolita, ¿no? El riego y los ambientes húmedos, otro punto agronómico que buscamos mejorar con la siembra directa y la acumulación de rastrojos, mejorar la retención de humedad en el suelo, ¿no? La presencia de carbonato de calcio en el suelo es una materia prima indispensable para la formación del exoesqueleto, por eso está muy asociada la presencia del bicho a este componente del suelo. Las grietas o surcos que a veces por una mala calibración de sembradora o por una mala condición de siembra solemos ocasionar en el momento de la siembra y que después nos ocasionan bastante problema con el bicho. Las malezas como fuente de alimento entre ciclo y ciclo de cultivo. Las áreas húmedas sin saturación de agua, que lo que hacen es de alguna manera manejar la dispersión topográfica de la plaga. Y bueno, la siembra de cultivos de preferencia, ¿no? Ahí vemos el listado de cultivos a los que le tiene gran afinidad el bicho bolita, siendo que normalmente es un saprófito, está comiendo materia orgánica y eso, pero en condiciones de altos niveles de población y ante la necesidad de filtrar agua, que es el otro factor fundamental para que ataque con tanta voracidad y agresividad a los cultivos, ¿no? Y bueno, y que el momento de daño, el momento más sensible de cualquier cultivo es el momento de implantación. Ese es el momento donde el bicho bolita también se convierte en una plaga para nosotros, porque después podemos convivir tranquilamente con el bicho sin que interfiera en el ciclo de nuestro cultivo. Es una plaga solamente en un momento determinado, que es el momento de implantación, aunque sí hemos visto que en condiciones de poblaciones muy, muy altas, ahí en Uruguay se ha observado daños en maíz, ya en estado reproductivo, creo que también en soja, ¿no? Pero bueno, el punto normalmente cuando ya logramos un manejo de la plaga, el punto de quiebre siempre se da en el momento de implantación del cultivo. Acá podemos ver algunos de los daños que observamos, ¿no? Los roídos de tallos, el corte de cotiledones y el corte ya de primera hoja.
Esos son los diferentes daños que normalmente se ven a campo y que terminan ocasionando la pérdida de plantas. Acá podemos ver los diferentes daños bien marcaditos, ¿no? Corte de cotiledón, roído de tallos, roído del cuello, y acá tenemos un cotiledón roído. No terminó de dañar la planta, pero vemos que ha dejado secuelas. Estas secuelas, cuando la planta llega a la madurez, cuando está en reproductivo, se transforma en este tipo de debilitamiento que tiene el tallo y que puede ocasionar el quiebre de plantas en el momento de llenado, cuando empieza a tomar peso la planta por el llenado de los granos y empieza a haber alguna condición como viento o demás, empieza a haber un quiebre de plantas que aparentemente estaban sanas, ¿no? Pero que quedaron con este tipo de secuelas. Otro tipo de daño, acá vemos una implantación de avena, que es la que tengo de fondo. Esta imagen me gusta mucho, un campo, es una chacra de Gonzalo Ibernici, que fuimos a visitar y bueno, nos mostraba esta situación. Acá se puede ver además el posicionamiento topográfico en base a lo que les mencionaba antes, que es el tema de lluvias. Venían de una etapa de bastantes lluvias y como el agua corre y se tiende a acumular en las zonas bajas, el bicho bolita no tolera la saturación de agua, le encanta la humedad, pero no la saturación los mata. Entonces vemos que el posicionamiento topográfico que hace el bicho es de la media loma hacia arriba, donde tiene humedad, pero no tiene saturación. Y bueno, y el desastre que hace en temas de implantación, ¿no? Entonces, bueno, para resumir y dejar claro, hay que tener cuidado con la acumulación de generaciones. Ese es el factor más importante en cuanto a manejo, o sea, saber que si dejamos que se acumulen generaciones, empezamos a tener estas situaciones que hemos vivido estos últimos años. Todo esto lo podemos prever con un manejo continuo de la plaga. Bien, ya como para meternos en la tecnología de cebos, que es la herramienta que nosotros proponemos, les voy a presentar un poco la empresa para la cual yo trabajo y que es la proveedora de Rizobacter de la línea Clartex. La planta de Desangos está ubicada en Bonel, Pont-du-Cas, es un pueblito al suroeste de Francia, cercano a Agen, que es la ciudad más cercana. Y bueno, la característica de la formulación de cebos o sea, esto es un cebo en base a pasta húmeda, que se llama, el proceso industrial que da origen al cebo. Hay un proceso de mezclado y incorporación de los materiales. Se hace una granulación específica de cada una de las formulaciones. Desangos tiene más de 15 formulaciones alrededor del mundo. Tiene un proceso de secado sumamente controlado y que le confiere características físicas específicas al cebo. Luego viene un tamizado para sacar los fuera de estándar, los granos fuera de forma, y un muestreo en laboratorio para verificar que se esté cumpliendo con los estándares de fabricación establecidos, ¿no? Les comento brevemente el proceso industrial porque ahora les voy a mostrar un video que está en inglés, pero que ni más ni menos está mencionando estos pasos y lo van a poder ver ustedes en el video en las diferentes etapas dentro de la fábrica. Me avisan si sale con audio para que lo interrumpan. ¿Está saliendo el audio, Adriano? Ahora sale. ¿No salió? Sí. For over 30 years. In order to meet the ever-growing challenges of modern farming, Desongos listens to farmers and aligns its products and services accordingly. Flexible deliveries thanks to hands-on manufacturing in European factories. Ongoing innovations and an exclusive Colzactive formula, developed as part of a unique production process. Attractiveness, palatability, fast-acting, long-lasting protection, spreadability. The high levels of performance of Colzactive baits are built up at each stage of the manufacturing process.
world is changing, agriculture is developing, and Dosangos continues to innovate to serve the talented men and women who work on the land. Bien. El video es un institucional que se usa principalmente en Europa. Ahí ven que el producto que se muestra, tanto en las bolsas y del que hacen mención, es el Metarex Colsactive. Es un producto desarrollado para Europa que tiene bastante problemas en el tema de babosas principalmente. Pero bueno, el objetivo de mostrar el video es que se vea el proceso industrial desde adentro, lo que es la fábrica. Y bueno, esa fábrica es una fábrica muy moderna, se inauguró hace 2 años y tiene ciertos conceptos como que genera toda la energía que consume a través de paneles solares, que no reutiliza todo el agua sin liberar ningún tipo de residuo líquido al ambiente. Tampoco emana residuos de sólidos, o sea, polvos, del proceso de formulación, sino que todo se captura y se reprocesa para no estar contaminando el ambiente. O sea, básicamente alineados a este concepto de la nueva agricultura más amigable con el ambiente, ¿no? Bien, pero ahí menciona algunas características de los cebos que son fundamentales y es esencial para entender la tecnología y diferenciarla de otras que pueden llegar a estar apareciendo. Atractividad, palatabilidad, resistencia a la humedad y granulometría uniforme, que esto nos confiere la capacidad de hacer aplicaciones mucho más eficientes, ¿no? Esos 4 parámetros son el 98.4% de un cebo. Le puse ese valor porque el 1,6% es el ingrediente activo. O sea, y esto lo marco en esta diapositiva porque es importante entender que yo puedo tomar otro ingrediente activo, reemplazarlo en mi cebo y seguir haciendo un buen trabajo, ¿no? Después veré qué me puede aportar el ingrediente activo, sí es una parte importante, pero lo más esencial de lograr un cebo eficaz y de alta tecnología reside en lograr estas características, y estas características tienen que ver con años de investigación y desarrollo, de prueba de error y ajuste para lograr que a la plaga le resulte atractivo el olor del cebo, que le resulte palatable, que le sea apetecible para la plaga, ¿no? Que tenga una condición de resistencia a la humedad que no afecte estas otras dos características que teníamos antes, y que esa granulometría me permita hacer una buena aplicación. Eso es fundamental a la hora de tener logrado un cebo, ¿no? Más allá del ingrediente activo que seleccionamos. Entonces, bueno, esta es la descripción de Clartex Extra, el que pronto va a estar ingresando a Uruguay de manera directa ya. Y bueno, esta es la caracterización del producto. No tiene mayor interés, pero sí quería hablar del comportamiento de consumo del bicho bolita ante los diferentes tipos de alimentos. Esto es una zanahoria, entonces este video que es largo lo voy a ir adelantando, pero van viendo cómo el trozo de zanahoria que había empezado a comer rápidamente lo va reduciendo hasta terminarlo por completo. Se come 5 miligramos de zanahoria en 12-13 minutos. Esto es un estudio que hizo la Universidad de Poitiers para evaluar justamente la habilidad de consumo de la plaga, la avidez por el consumo que tiene, ¿no? Bueno, ahí ven 4,8, 4,9 miligramos de zanahoria fresca en ese tiempo, en 13 minutos. Después vemos el consumo de Clartex Extra. Acá podemos ver cuando tomo un cebo, que está fijado para poder hacer la grabación, ven acá el anillo plástico, aunque es un alimento seco y duro, ven que le genera bastante dificultad el consumo, igual va comiendo bastante menos cantidad de lo que come una zanahoria, y en términos de 3 minutos ya dejó de comer
lo que consumió fue 0,07 miligramos, considerablemente menor. Y lo importante, que esos 0,07 miligramos fueron capaces de causar la muerte, ¿no? Acá estamos viendo el video del momento de la agonía del bicho y cómo en algún momento ya termina muerto, ¿no? Esta es la imagen que vemos cuando vamos a campo y murió el bicho, semicerrado con todas las patitas hacia afuera, ¿no? Esa normalmente es la forma en la que termina muriendo el bicho cuando está intoxicado. No hay acá un video donde muestra el consumo de cebo, de placebo, de cebo sin activo, pero sí lo tenemos medido, sí se midió eso en la Universidad de Poitiers, y vemos que el consumo de cebo sin activo, si bien es menor que el de zanahoria, porque la zanahoria se trata de un producto, de un alimento fresco, húmedo, y el cebo está seco, sí consume considerablemente más que lo que es el cebo con el ingrediente activo del acetamiprid, que es lo que tiene el Clartex. Y acá viene la diferencia de la presencia del activo. Entonces yo les decía, podemos cambiar el activo y tener un cebo que funcione igual, y es verdad. Y esta diferencia que tenemos de consumo se la confiere directamente el activo, el acetamiprid. Con otros activos que hemos probado, el bicho tiende a comer esta misma cantidad, mientras que con el acetamiprid, con una pequeña cantidad, rápidamente recibe una señal de no sé si es satisfacción, de asco o qué, no se lo hemos podido preguntar, pero realmente con muy poco que consume, el bicho cesa el consumo del cebo y adquiere la dosis suficiente para generarle la muerte. Y con esto que estamos ganando que con un solo cebo puede hacer el control de muchos individuos. Y eso le confiere otra característica a Clartex Extra que ahora la vamos a comentar. Pero quedémonos con ese concepto de que un solo cebo me controla muchos individuos. No se da esto con todos los cebos, ni se da esto con todos los ingredientes activos. Una particularidad de tener un cebo hecho a base de acetamiprid con estas características. Entonces vamos a trabajar el tema, a hablar del tema de atractividad y palatabilidad. Cómo eso me impacta o cómo lo puedo ver y medir en el campo, ¿no? Acá tenemos un lote de Miguelete, Colonia, es de un lote de Alejandro Talmón, esto fue hace 2 años, en 2019, era un rastrojo de alejandrino y reigras, y realmente estaba complicado hacer una aplicación de 3 kilos de cebo y que ese cebo llegue abajo, al piso, ¿no? Era la preocupación, bueno, ¿y qué pasa? ¿El cebo queda arriba? ¿Cómo anda esto? Alejandro calibró este equipo Donder para que pudiera tirar los 3 kilos, lo pudo hacer sin ningún inconveniente, aplicó 3 kilos de Clartex en ese lote, y al día siguiente fuimos con Adriano a visitar el lote, y bueno, veíamos que donde había pisado la máquina y el tractor, estaba compactado la cobertura de alejandrino y esperábamos encontrar el cebo ahí arriba, ¿no? Pero cuando fuimos a revisar no encontrábamos cebos. Les muestro este video para... Parecería que cuesta encontrarlo, pero al empezar a correr Bueno, ahí se puede ver el cebo, ¿no? se ve que en una noche nomás del cebo los bichos lo han ido llevando poco a poco debajo de la cobertura, como se puede ver ahí. A ver, corremos, encontramos el cebo presente debajo de la cobertura. Franco, Sí.
Un comentario para despejar alguna duda que tal vez la gente se esté planteando. Este cebo es el cebo de la formulación anterior. Este es el cebo de la formulación anterior con el color verde, sí, porque todavía no podían ingresar a Uruguay con el Clartex Extra, que sí lo teníamos acá en Argentina, pero no podía ingresar a Uruguay. Entonces, la única forma, la única alternativa que hubo fue llevar el Clartex BB, que es la formulación anterior. Y justamente con esas formulaciones que teníamos esa diferencia que veíamos en el gráfico anterior, que el bicho se comía todo el cebo. Un bicho te agarraba el cebo y se comía todo el cebo, mientras que con Clartex Extra vemos que el consumo disminuye drásticamente. Pero no ha cambiado la formulación. En las dos formulaciones, nuestra palatabilidad y atractividad está trabajada de la misma manera, ¿no? Entonces, quería tomar información y experiencia que hicimos ya en Uruguay y mostrársela. No, por eso les digo, no se ve alterado en nada esos aspectos, porque se mantiene esa característica del producto, ¿no? Tanto la palatabilidad como la atractividad. ¿Y por qué ponemos este ejemplo? Porque el producto con esa cobertura había quedado casi todo arriba, y no sé si lo veían bien en el video, pero puse estas fotitos también como para reforzar. El cebo, después que levantábamos la cobertura, estaba metido, incluso en algunos casos lo veíamos dentro de grietas, ¿no? Eso se debe a que el bicho, que tiene hábitos nocturnos, en la noche tomó el cebo y lo acarreó hacia las zonas que tiene protegidas, donde puede comer sin necesidad de quedar expuesto al sol, a la temperatura y a la baja humedad relativa. Por eso es que este es un ejemplo de la ventaja que tenemos con esta atractividad y palatabilidad. El bicho salió a buscar el cebo que nosotros le pusimos arriba de la cobertura. No es que se lo tiene que chocar y tomar la decisión si come o no come. En realidad, la atractividad hace que el bicho lo busque, y la palatabilidad que lo coma. Y esos dos conceptos están cubiertos y mostrados de alguna manera en esta experiencia que hicimos, que no estábamos buscando hacer eso, pero nos salió de chiripa ahí cuando fuimos a hacer la visita con Adriano, básicamente porque era un usuario, uno de los primeros usuarios de Clartex en Uruguay, entonces queríamos saber cómo le había ido, qué experiencia había hecho. Justo lo había aplicado la noche anterior, entonces fuimos a recorrer el lote, y a la semana él sembró al otro día la soja. La pregunta era si se podía sembrar en ese momento, si había que esperar un tiempo. Yo le dije, sembrá tranquilo, ya tenés el producto en el campo, así que sembrá tranquilo. Sembró, creo que ese fin de semana, o sea, 3-4 días después de la aplicación, y tuvo una implantación perfecta de soja, no tuvo ningún problema, que ese era el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, lo que se quería mostrar acá era eso, básicamente porque una de las dudas que suele surgir: hay una cobertura muy alta y a veces el técnico no sabe si tomar la decisión de aplicar o no, porque tiene temor de que el cebo quede arriba y sabe que el bicho anda abajo. Pero bueno, en la noche hace ese trabajo. Franco, y ahí también me acuerdo que en ese caso se había aplicado el cebo y esa noche había llovido algo. Sí, O había sea caído que una también otra de las características que tiene el cebo de la tolerancia a la lluvia o a la humedad, que eso también lo pudimos ver. Claro. Bueno, es lo que se muestra acá, la tolerancia a la humedad de Clartex Extra frente a otras formulaciones. Tiene una tolerancia mucho más alta por la formulación misma. Y bueno, lo que dice Adriano, yo he tenido casos de 80-90 milímetros en el periodo de un mes de aplicado el cebo, y cuando vas al día 30 todavía encontrás los cebos en el lote, ya bastante maltratados, ¿no? Se empiezan a perder el color, empiezan a perder forma, pero el cebo todavía está activo en el lote. Mientras nosotros lo podamos ver, identificar, todavía está el tratamiento activo en el lote, entonces eso nos da un plus de seguridad y un periodo de tratamiento muy, muy prolongado, ¿no?
que lo vamos a utilizar después como estrategia para hacer el control. Entonces, la otra característica es la granulometría. Al tener una granulometría uniforme, si yo tengo si voy a calibrar un equipo, puedo definir para esa granulometría cuál es mi ancho de trabajo. Hay equipos que vienen con calibración de fábrica y otros que hay que hacer la calibración in situ en el campo, pero podemos tener la seguridad de que como todos los gránulos de Clartex son iguales, esa granulometría me va a garantizar que una vez que yo haga una calibración, luego pueda salir a trabajar sabiendo que no voy a tener variaciones referentes al producto. Puedo tener variaciones de pronto por la aparición de factores externos como el viento o por alguna cuestión mecánica, pero no vamos a tener variaciones dentro de la calibración por cuestiones inherentes al producto. Y eso bueno, es una característica de Clartex que cuando lo pones en el contexto del mercado donde aparecen otros productos, ves que hay una diferencia interesante, ¿no? Manejo de la plaga. Conociendo ya las características del producto, decimos, bueno, vamos a trabajar contra el bicho bolita, que es normalmente la posición que adoptamos. Entonces, la serie de pasos que deberíamos seguir, o los principales pasos que deberíamos seguir, serían el monitoreo. En base a ese monitoreo, determinar la necesidad de intervención en base a los umbrales, determinar el momento de aplicación, seleccionar el método, con qué herramientas disponemos para hacer la aplicación, definir qué dosis vamos a aplicar, la evaluación del resultado y el mantenimiento del tratamiento, ¿no? O el mantenimiento de la población de la plaga. El monitoreo consta de hacer un relevamiento de 1/4 de metro cuadrado. Normalmente lo que se recomienda son 2 golpes por hectárea, y tener un conocimiento de la historia hídrica del lote. Por eso se menciona, se recomienda el posicionamiento de un pluviómetro. De pronto en esta imagen aparecen 4 puntos porque eso se usa para babosas, pero para bicho bolita con 2 golpes por hectárea está más que suficiente para tener una idea de la población. Eso cuando queremos hacer un monitoreo exhaustivo o minucioso, ¿no? La otra alternativa es buscar las áreas de referencia dentro de la chacra, que sabemos son las áreas donde tenemos mayor concentración de plaga, y ahí tenemos 2 opciones: tomar una decisión de aplicar de manera localizada o tomar la decisión de aplicar de manera total el campo en base a la información recolectada de la zona de referencia, ¿no? Por ejemplo, una media loma, sabemos que siempre tiene problemas de bicho, entonces cuando... ¿Qué pasó ahí? Bueno, apareció una escritura, pero no sé qué es. Un ciberataque. Sí, sí. Sacar el mouse a tu hija. ¿Te hackearon? ¿Qué pasó? No, porque no soy yo, empezó a aparecer Santiago, creo que aparece como usuario que está. Bueno, el tema, entonces les decía que tomamos de referencia en la zona de la chacra donde sabemos que tenemos historial de presencia de bicho bolita, y en base a la población que vemos ahí, tomamos la decisión de aplicar toda la chacra o de manera sectorizada. Son las 2 estrategias que se pueden llevar adelante, ¿no? Los umbrales. ¿Cuáles son los umbrales por cultivo? Según la bibliografía que hay, está para soja 100 individuos por metro cuadrado, eso es una información de Saluso. Para girasol de 40 a 50 individuos, y para alfalfa 60 individuos por metro cuadrado. Son umbrales muy arbitrarios y que de pronto van muy atados a la zona o al estudio que se hizo en ese momento y el cultivo que se hizo en el estudio. Para tener un poquito más de cintura con este tema de los umbrales, lo que se propone son los umbrales dinámicos o umbrales de experiencia. Y normalmente lo que se toma de referencia es que más de hasta 50 bichos bolita es una población baja,
y que normalmente con esa población no deberíamos tener intervención, no deberíamos hacer una aplicación de cebo. De 50 a 150 consideramos una población media, y ahí la probabilidad de intervención es más alta porque ya tenemos un número de individuos que puede poner en riesgo la implantación del cultivo. Más de 150 aplicamos siempre el cebo. Entonces, este alta probabilidad, ¿por qué hablamos de probabilidad y no hablamos con certeza? Porque todo esto está influido por las condiciones que les estoy poniendo aquí a la derecha, que son la humedad ambiente y la humedad de suelo, la temperatura del ambiente y la temperatura del suelo, cuál es el cultivo antecesor que nos va a definir el nivel de cobertura también, y el nivel de alimentos. Por ejemplo, con los lotes que vienen de maíz, normalmente tienen poblaciones mucho más altas y más agresivas, asociado seguramente a la presencia de mucha comida en el suelo que debe beneficiar el desarrollo, porque no está estudiado, no está de alguna manera, no tenemos datos de por qué se comporta así el bicho, pero cuando vienen los lotes que vienen de maíz y después van para soja, bueno, acá también suelen ir a girasol, son terriblemente agresivas las poblaciones que quedan en esos lotes. Y bueno, el cultivo objetivo, ¿no? Normalmente cuando vamos a gramíneas tenemos menos incidencia de la plaga, entonces si voy a gramíneas de pronto me muevo mi umbral a 150 directamente, si voy a leguminosas o crucíferas voy a bajar y capaz que hasta 50 bichos ya me hacen tomar una decisión de control. Por eso les digo que son umbrales dinámicos, no es algo fijo, no es algo rígido, sino que tenemos que evaluar el contexto completo de la chacra para saber qué decisión tomar. ¿Y en qué momento lo aplico? Normalmente nosotros tenemos dos momentos claros, definidos. El más recomendable, que es aplicar presiembra, y como última instancia al momento de la siembra, como tarde. ¿Qué es lo que más frecuentemente sucede? Que aplicamos luego de la germinación, sembramos, vamos a ver el lote, encontramos que hay bicho y salimos a hacer esas aplicaciones de rescate que bueno, sabemos que terminan siendo, no son eficientes al 100% porque alguna pérdida de planta tenemos cuando llegamos en ese momento, ¿no? Esto tenemos que tenerlo en cuenta para definir cuál es el momento de aplicación más eficiente para el manejo de la plaga con nuestro cultivo. ¿Cuáles son los métodos de aplicación que podemos utilizar? Bueno, la abonadora que vimos que había utilizado este productor de ahí de Colonia, las aplicadoras las sembradoras neumáticas, esto es un equipo austríaco que tienen ustedes ahí en Uruguay, hay varios instalados. También tenemos la Altina, que hacen el mismo trabajo, ¿no? Son equipos de conducción neumática que permiten hacer una aplicación con una distribución excelente. Y después tenemos equipos un poco más económicos y fáciles de utilizar, que son los que se utilizan en la gran mayoría de las chacras, que son las aplicadoras centrífugas. Este tipo de aplicadoras son eléctricas, las conectadas a la batería de la camioneta o del tractor, o en su defecto se puede montar sobre un cuatriciclo, un cuadrón, y se le pone una batería al lado, y se puede hacer la aplicación tranquilamente con cualquiera de esos vehículos. O sea, es muy liviano el equipo y pesa menos de 50 kilos, y permite hacer una aplicación buena, muy buena. Este equipo está calibrado, de hecho el manual del equipo viene con la calibración para Clartex, porque está testeado y calibrado con nuestro producto en Francia. Y bueno, podemos lograr una buena aplicación. De todas, la mejor aplicación siempre la vamos a lograr con el distribuidor neumático, porque es mucho más homogénea la distribución en el ancho de trabajo seleccionado, ¿no? Y otra alternativa que tenemos es la aplicación aérea. Ahora van a ver cuando pasa arriba de un charco de agua, que sale la filmación, esa pasada arriba del charco de agua nos permite ver la distribución del cebo, ¿no?
Pero bueno, ahí se está viendo cómo quedó el cebo en el lote, en ese rastrojo. Bien. De pronto se toman la foto que se toman cuando pasa el avión, que no dice nada porque no se alcanza a ver nada, es para tomar una dimensión de la altura de vuelo, que es lo que define el ancho de trabajo, el ancho de labor en la parte aérea. Pero bien, las otras alternativas son otros aplicadores centrífugos, pero lo que quiero mostrar acá es la importancia de seleccionar bien la herramienta, ¿no? Acá tenemos una curva de distribución de un equipo de fabricación. Este equipo se hace en Argentina, y acá vemos lo que es la curva naranja, ¿no? La línea llena naranja, nos va mostrando cómo se va acumulando el producto en las diferentes partes por detrás de la máquina, ¿no? Si lo vemos en un gráfico de distribución, así está aplicando el equipo. Vemos que hay una dosis mucho más alta hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo, y bueno, eso es de alguna manera un poco lo que nos puede generar desuniformidad en la aplicación y después problemas en los controles también, ¿no? Y el ancho de Franco, trabajo, sí. ¿qué tal? Buen día. Un Buen día, comentario que quería agregar. sí. Me parece que es clave esto que estás diciendo, porque una inquietud que nosotros recolectamos en varios casos es, teniendo en cuenta la recomendación ideal del uso del producto, que es hacerlo con cierta anticipación a la siembra, ¿no? Sí. Idealmente, no sé, esa par de semanas mínimo que siempre se dice. En Uruguay este año, bueno, ni que hablar que es una problemática bastante generalizada, pero este año particularmente va a haber mucha soja de segunda. Entonces, una duda que había era, bueno, ¿cómo hacer para aplicar el producto en el tiempo, en el momento ideal, teniendo obviamente, no vas a atrasar 15 días bueno, o sea, tratar de evitar el atraso de la fecha de siembra, que en esa época del año te lo cobra caro, cada día de atraso en fecha de siembra. Esto sería una variable bastante interesante, o sea, la posibilidad de tirar el cebo con avión previo a la cosecha del trigo o la cebada. Eso, digamos, en cuanto a la eficiencia de control, sería posible, digamos, no hay dificultades en hacerlo. Sí, sí, sí. Y lo otro que te mencionaba yo es este equipo, el de conducción neumática, porque como esto está montado sobre una fumigadora, si la chacra se fumigó todo el año con la misma máquina, que está marcada la línea de la pasada de la fumigadora, entonces puedo entrar sin pisar, sin generar daño adicional al trigo o a la cebada. También podrías pensar en aplicar con este equipo el Clartex previo a la siembra, ¿no? O sea, Está previo a la bien, cosecha, previo a la cosecha. pero Serían las yendo dos por ahí, opciones. perfecto. No, esa ni que hablar que está, pero está bueno sumar opción, la alternativa del avión para Sí, aquellos casos porque hay casos de gente que por ahí ya toma la decisión de ya no entrar más con equipos terrestres para no pisar. claro. Bueno, está la posibilidad de hacerlo con el avión. Sí, de hecho, la alternativa al avión, el fundamento más grande que tiene el avión es para hacer las aplicaciones de soja de segunda. Es donde más lo hemos visto utilizado, porque si bien para soja de primera también se podría aplicar con el avión, pero tenés mucho más tiempo para hacer los tratamientos y es mucho más económico hacerlo con cualquiera de las alternativas terrestres. Pero cuando ya te veas a soja de segunda, que tenés un periodo, una ventana de aplicación muy, muy acotada, entonces ahí sí tenés que buscar alguna herramienta que te permita hacer todas las hectáreas ahí previo a la siembra y no tener que andar jugando con la fecha, como vos decís, porque estás muy limitado, ¿no? en cuanto a fecha de siembra.
Así que sí, para mí es una herramienta clave para manejo de soja segunda, para manejo de la plaga en soja segunda, ¿no? Ok, gracias. Bien. Como le decía, y el ancho de labor que podemos obtener con este equipo es de hasta 15 metros para esta formulación. Entonces, cuando yo hablo de 15 metros, son 15 metros que podemos lograr con este equipo, con nuestra formulación. Si yo cambio el producto o cambio el equipo, puedo hacer variar estos parámetros, ¿no? Acá tenemos el Evo 100, que es el equipo de APB que les mostraba antes. También tenemos la curva de calibración, vemos que la distribución es mucho más homogénea. Ahí vemos la curva naranja, nunca son 100% homogéneas como lo lograríamos con un equipo de conducción neumática, pero tenemos una curva muy aceptable y acá lo vemos en lo que es la distribución, ¿no? Esta cola de distribución es mucho más pareja y permite hacer solapamientos mucho más estables. Y logramos un ancho de trabajo de 24 metros para esta máquina y para nuestra formulación. Entonces, todos esos parámetros van variando con respecto al producto y con respecto al equipo que vamos a seleccionar para hacer la aplicación, ¿no? Esto lo ponía simplemente como ejemplo porque se trata de dos aplicadores centrífugos que tienen diferencias considerables en su rendimiento de campo, ¿no? Entonces, cuando voy a seleccionar el equipo, también tengo que prestar atención a hacer una adecuada calibración y trabajar en base a la calibración de ese equipo y no a una idea preestablecida de decir, bueno, voy a aplicar a 20 metros con este equipo. No, tengo que ver cuánto me da para hacer. Y bueno, acá tenemos el efecto de lo que les hablaba hace un rato, de tener aplicaciones despareja y un solapamiento desuniforme, ¿no? Esto es colza y vemos cómo las líneas donde está marcada la falta de plantas es por exactamente una aplicación desuniforme y un franjeo de la aplicación. ¿Mm? Esto se puede ver repetidas veces. ¿Mm? Entonces, para definir la dosis, y acá traemos otra vez el concepto del que hablaba hace un rato cuando les mencionaba las características del producto y que yo les decía que el bicho bolita de Clartex Extra come 0,07 miligramos y con eso le alcanza para morir y ya no quiere comer más. Entonces, con un solo cebo, les dije, podemos matar varios bichos. Gracias a esta característica, hemos encontrado un producto que es independiente de la población para la definición de la dosis. O sea, no necesitamos tener un ingeniero que esté monitoreando y diciendo, acá vamos a aplicar 3 kilos, acá vamos a aplicar 4, acá 5, porque la población va variando. Por eso el monitoreo también se vuelve más flexible. Necesitamos hacer un monitoreo, pero para tomar la decisión de aplicar. Cuando vamos a aplicar sabemos que la dosis son 3 kilos y listo. Ahora, si miramos el marbete, vamos a ver que la dosis es de 3 a 5 kilos, entonces vamos a charlar de eso. Pero lo importante es tener claro ese concepto. Clartex Extra es un producto que se requiere aplicar 3 kilos por hectárea para hacer control de bicho bolita, cualquiera sea la situación de población. Tenemos que monitorear para saber si vamos a tomar la decisión de aplicar o no. Y después, ¿cuándo aplicamos? Es el tema. Hoy les dije, lo más recomendable es antes de la siembra, ¿no? Entonces, ese es el momento donde yo debo aplicar 3 kilos. Antes de la siembra, incluso hasta el momento de siembra, eso es variable en base a las condiciones que les decía hoy cuando analizábamos los umbrales dinámicos. Si yo estoy sembrando soja temprana, entonces las temperaturas de suelo son bajas, las temperaturas ambiente también están más bajas, por ende el periodo entre siembra y germinación se estira un poco más y también va a estar influido por la humedad de suelo, humedad ambiente. Entonces, si yo veo que estoy sembrando temprano, las temperaturas están bajas, la humedad está buena, pero sé que va a demorar en salir, puedo atrasarme incluso hasta la siembra, no es lo más deseado, pero puedo atrasarme incluso hasta la siembra si tuve algún olvido para hacer la aplicación de cebo. Y esperar que esos 3 kilos sean igual de eficientes que si lo hubiera aplicado 10 a 15 días antes de la siembra, que es lo recomendado. 10 a 15 días antes de la siembra es lo recomendado
para hacer la aplicación de Clartex Extra. De ahí, si yo ya me voy encima de la fecha de germinación o emergencia, y atento a esta parte, de ahí yo debo hacer un ajuste de dosis. Este ajuste de dosis va a estar asociado al nivel de presión de la plaga y a las condiciones ambientales, pero sí o sí voy a tener que subir la dosis a 4 o 5 kilos si ya estoy en el momento de germinación o emergencia cuando me acordé de hacer la aplicación. ¿Por qué le tengo que subir la dosis? Porque tengo que aumentar la probabilidad estadística de que los bichos lleguen a hacer contacto con el cebo, porque yo les dije, es palatable, es atractivo el cebo, pero el bicho a esta altura ya encontró soja para comer. Muchas veces encontramos que el bicho está comiendo, está haciendo un roído del grano hinchado, pre-germinación, ¿no? O sea que si nosotros ya le dimos oportunidad que el bicho empiece a comer, ya nos está haciendo daño. Entonces tengo que ser mucho más contundente con la llegada del cebo para poder lograr un control mucho más rápido. Entonces por eso aumentamos la dosis. Aumentamos la dosis para aumentar la probabilidad estadística del encuentro. Entonces, esta situación de aplicación a la germinación o a la emergencia es la situación que debemos evitar, es la situación no deseable. Y que cuando hablamos de soja de segunda, que es lo que mencionaba Hernán hace un rato, estamos justamente hablando de que en el mejor de los casos, si no aplicamos con el avión, estamos aplicando a la siembra. Y entre la siembra y la emergencia, en esas épocas, tenemos una ventana muy, muy cortita. Si ganamos días de aplicación con el avión, vamos a estar ganando mucho más en eficiencia de control, ¿no? Entonces, todas estas variables se las voy comentando porque son las que les van a surgir y son las que tenemos que aprender a analizar para poder tomar una decisión lo más eficiente posible. Y la evaluación de resultados. Normalmente vamos al lote a ver esto. Vamos a ver si está el bicho muerto. Pero tenemos que tener claro que la tecnología de cebo como estrategia de manejo del cultivo está buscando esto, ¿no? Está buscando que logremos una implantación del cultivo de manera óptima y no que masificar la mortandad de los bichos, que están asociados de alguna manera, pero muchas veces hay un retardo en la mortalidad, todavía el bicho queda unas horas vivo, vamos y nos agarra paranoia, entonces no centrar nuestro éxito de control en la mortandad del bicho, sino que centrar nuestro éxito de control en el establecimiento correcto del cultivo. Básicamente ese es un punto que tenemos que tener presente y cuando vemos que no hubo un éxito es cuando encontramos estas situaciones. Acá vemos en este girasol una situación de franjeo en la aplicación de cebo. Acá vemos una soja, esta soja no se aplicó con cebo, esta soja es una soja donde aparentemente el monitoreo había arrojado que no había bicho bolita. Cuando uno la recorre a pie, cuesta darse cuenta de los daños, pero cuando toma la foto aérea se ve clarito el problema que hubo. Esto tiene que ver con microrelieve, ¿no? Un lote sumamente plano en la región de la costa, y los microrelieves con mayor acumulación de humedad y materia seca en superficie fueron los que nos ocasionaron estos daños, ¿no? Vuelvo y tiene que ver también muchas veces con las colas de máquina. Fíjense que se puede ver la dirección de siembra, la dirección de la cosecha, y muchas veces se condice ese franjeo con la cola de máquina, una mala distribución de la paja. Pero bueno, ese es como para tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? de lo que nos puede estar ocasionando una mala aplicación o un mal monitoreo. El mantenimiento del lote. Acá vemos, esto es una grilla de monitoreo que se utiliza normalmente para hacer monitoreo de bicho bolita. Cada cuadrito que ustedes ven representa una hectárea y esa hectárea se le hizo 2 muestreos de 1/4 de metro cuadrado y se midió la cantidad de bichos. Fíjense que en el año 2006 los puntos rojos marcaban poblaciones superiores a los 400 bichos bolita. Ya para el 2008 vemos que
encontramos solamente un área del lote de la chacra que tiene de 60 a 120 bichos bolitas, y para el 2010 vemos que la población bajó considerablemente y toda está por debajo de los 60 individuos por metro cuadrado. No significa que solamente aplicó cebo en el 2006 y no volvió a aplicar. Esta es la tarea de mantenimiento, ¿no?, de la que les estoy haciendo mención. O sea, acá tuve que salir a hacer una aplicación agresiva, ¿no?, porque me llevaba puesto, y los años siguientes hago las aplicaciones ya de manera más preventiva, ¿no? Con esto que busco, hacer un manejo de la población, mantenerla baja y que no me sorprenda en ningún momento y me tenga corriendo con pérdida de plantas y fallas en la implantación del cultivo, ¿no? Ese es el concepto que tenemos que empezar a incorporar. Hacer un control permanente, un manejo permanente de la población de bichos bolitas para que el manejo nos dé como resultado una implantación satisfactoria. El manejo es de por vida, es la mala noticia. O sea, nosotros cuando tenemos al bicho bolita instalado en la chacra y ha desarrollado ya su población, salvo que volvamos a entrar en un esquema de producción convencional con laboreo continuo, porque ahí les hago la aclaración, creo haber escuchado el año pasado, no, el anterior, que algún lote lo habían rastreado para bajar la incidencia de bicho bolita. De pronto puede ser una estrategia que algo mitigó la plaga, pero si volvemos después de una rastreada a sembrar en esquema de siembra directa, el bicho bolita en 2 años vuelve a ser un problema. El bicho bolita no era un problema cuando todos los años roturábamos los suelos. Entonces, como ese esquema de producción ya no va a volver, por lo pronto no se va a volver a implementar esto, entonces nosotros tenemos que saber que la chacra que tiene bicho bolita va a tener bicho bolita el resto de los años, y tengo que saber que tengo que convivir con esa situación y manejarla de la mejor manera posible. Y esto es hacer un manejo preventivo de la plaga, evitando que se me desborde y tengamos estas situaciones, o la situación que vimos en el primer videíto que les mostraba de acumulación de poblaciones. Con esto termino con la presentación y doy apertura para todas las preguntas y inquietudes que hayan surgido. Franco, creo que ahí en el chat tenés preguntas que se fueron evacuando durante la charla. Bien. Formulando en realidad. Bien, déjame que entre, porque quiero salir de acá. Stop. No puedo sacar la pantalla. Yo te las leo si querés. Bueno, dale. Hay una que igual te la paso, pero la contestamos igual al final. Consultan si hay forma de contactar por la experiencia de la empresa de aeroaplicación. Sí, ya lo tiene Hernán a los datos para que se puedan contactar y preguntar. Igual lo que le decía Hernán, la calibración del avión es algo muy, muy particular de cada avión, de cada cajón sembrador que lleva arriba el avión y de cada piloto en cuanto a la altura de vuelo que utilice y todo, ¿no? De todas formas, yo le di el contacto a Hernán para que le puedan hacer las consultas que quieran a los aeroaplicadores que hicieron esa aplicación. Son dos aeroaplicadores. Perfecto. Pero ya te digo, eso depende mucho del cajón sembrador que se utilice, porque todos los cajones tienen diferentes especificaciones. Después la dosis la regulan desde arriba, tiene una palanca de apertura desde adentro del avión, entonces ellos van regulando la dosis y calibrando a ojímetro, me parece. Pero bueno, logran tirar los 3 kilos, porque después al final de la recorrida, cuando hacen el cálculo de consumo, están en 3 kilos por hectárea, ¿no? Pero bueno, ahí tienen los datos. Perfecto. Otra pregunta es si en Argentina tú tenés referencias, experiencia de bolear previo a un cultivo, por ejemplo una soja de primera, Clartex más el fertilizante.
acá se bolea mucho, mayoritariamente Sí. se bolea el fertilizante. Sí, sí, sí. De hecho, en una visita, creo que estabas vos también, Alfredo, Sí. cuando fuimos a Córdoba, en la localidad de Leones, Es cierto. ahí la experiencia que hacía el productor era aplicar el Clartex de manera preventiva, lo aplicaba bastante temprano, mezclado con el fósforo. No era toda la dosis de fósforo, sino que el fósforo lo aplicaba más temprano, ¿no? Bien entrado el invierno, y después, 15 días antes de la siembra, se dejaba esos 15, 16 kilos de fósforo que necesitaba mezclar con los 3 de Clartex para que su abonadora le permita aplicar la dosis mínima, que era 20 kilos, ¿no? Entonces, esa estrategia se utilizaba por una cuestión de la limitación que tiene con su equipo para aplicar los 3 kilos de Clartex. Entonces, como lo mínimo que puede aplicar el equipo son 20 kilos, él mezclaba 3 kilos de Clartex con 16, 17 kilos de fosfato diamónico, y de esa manera hacía la aplicación de Clartex, ¿no? Pero utiliza el fertilizante como un vehículo, no es que utiliza la aplicación de fertilizante como herramienta de aplicación de Clartex, porque tenía dos etapas, dos momentos distintos. La aplicación de fósforo la hacía, ponerle en julio, y después la aplicación de Clartex en realidad la tenía que hacer septiembre. Entonces, el tema a definir ahí es si lo que estoy haciendo es utilizar la aplicación de fósforo porque me coincide en la fecha o porque me quiero ahorrar una pasada y voy a hacer una aplicación preventiva. En una etapa que si yo hago una aplicación en julio, por ejemplo, porque el fósforo lo incorporo temprano en el invierno, en una etapa en la que el bicho está muy, muy quieto, ¿no? Porque por la humedad, por la temperatura ambiente y de suelo, es una etapa en la que el bicho está bastante quieto. Ahí, Alfredo, agrego un comentario en relación a esa consulta. Sí. Como vos dijiste, teniendo en cuenta que la práctica de bolear fertilizante en Uruguay es bastante común y esa inquietud nos llegó de varios lados, lo que vamos a hacer es, ahora en breve, vamos a recibir una pequeña partida de producto, justamente con el objetivo de hacer localmente algunas experiencias de bolear Clartex con fertilizante, eso para ver bien hasta dónde podemos llegar a llevar en una misma aplicación un volumen importante de fertilizantes junto con Clartex, que básicamente la inquietud va a ser, la inquietud es la uniformidad de esa mezcla, ¿sí? Entonces, siendo consciente de que es una práctica habitual en Uruguay, la idea es nosotros desarrollar la experiencia digamos, en distintas escalas, digamos, en distintas combinaciones de cantidad de fertilizante, siendo siempre fijo el Clartex, pero distinta combinación con cantidad de fertilizante, para ver si podemos llegar a llevar una recomendación precisa y utilizar esa misma pasada. El interrogante que tenemos es que, teniendo en cuenta las prácticas de Uruguay y los volúmenes de fertilizantes son altos, bueno, realmente que la aplicación sea uniforme en cuanto al Clartex, ¿no es cierto? Pero esa información, una vez que la vamos a desarrollar ahora en breve, también la vamos a poder compartir. Bárbaro. Bien. Acá hay una, esta no sé si Franco la podés contestar porque tal vez no haya experiencia en Argentina. De hecho, acá una práctica que en algún momento se usó y que cada vez se usa menos, pero preguntan si hay experiencia con Altina, pre-cosecha de soja, de aplicar Sí. el Clartex más la semilla de colza. Sí, Acá se han hecho experiencias de sembrar al voleo mal, los resultados no son buenos y cada vez se usa menos, pero 7-8 kilos de semilla de colza tirada con una Altina pre-cosecha. bueno, con la Altina, la experiencia que yo he visto de sembrar colza es muy buena. En Victoria, Entre Ríos, ahí cerquita de ustedes, siembran la colza con Altina al voleo y tiene unas implantaciones excelentes. No sé en qué va eso.
pero lo que no tengo la experiencia es de aplicar el Clartex mezclado con la semilla. Sí sé que hacen la siembra al boleo con Altina con muy buenos resultados, y el Clartex con Altina también tiene excelentes resultados. Lo que no sé es cómo resultará la mezcla de semilla con Clartex, básicamente pensando en que por diferencia de tamaño, la semilla de colza es muy pequeña, de pronto por diferencia de tamaño puede haber estratificación y puede haber una mala distribución asociada a esa estratificación en la tolva, ¿no? Pero después, como método de aplicación al boleo, es muy bueno. No tengo la experiencia de mezclar la semilla con Clartex, eso sí, no lo tengo. Sí, la aplicación con Altina, acá hay, por lo menos yo conozco una empresa agrícola de la zona de Mercedes, que bueno, que es un cliente que ha venido importando, le hemos ido importando por importación directa, y la forma en que lo aplican es con Altina, una Ajá. Altina que ya tiene, o sea, en realidad sí es un mosquito de John Deere que se pasó a Altina solo para Está bien. aplicarse, para hacer siembras de boleo, de semilla, y lo usan para aplicar el Clartex con excelente resultado. Sí, esa también la vimos en alguna de Ahí las está, sí, es recorridas. cierto, la vimos juntos. De Bueno, hecho, por si hay gente, capaz que si hay gente sí. que le interesa y que quiere recurrir a la experiencia de esta empresa y charlar con los técnicos de esta empresa, concretamente es la gente de Del Carmen, que ya hace varios años que viene experimentando con Clartex, en la vieja formulación y también ahora en la nueva formulación. Ese también es un buen dato para los que están escuchando la charla, uno por el sistema de aplicación con Altina, y otro para que les cuenten los resultados que han tenido a partir del momento que incorporaron como estrategia para el bicho bolita, que les daba muchos problemas, el uso de Clartex. Bien. La última Sí, ya pregunta que te tengo. la estoy leyendo acá, Alfredo. Está, perfecto. Sí, ahí pude organizar la pantalla. Sí, ahí pregunta si 150 bicho bolita por hectárea es un umbral alto y que implica aplicación segura, según lo que había puesto yo. Entonces dice, bueno, en Uruguay tenemos casos de más de 500 y hasta 2000, lo hemos visto, cómo manejamos esa situación. Con estas poblaciones desbordadas por la acumulación de varios años, la recomendación sería que apliquemos los 3 kilos un mes antes de la siembra. ¿Por qué un mes antes de la siembra? Porque si yo tengo una población de 2000, tengo tiempo de ver si fue suficiente el control que hicimos con Clartex Extra, o aplico a una reaplicación a los 20 días. No es una práctica que van a tener que hacer habitualmente, pero como tenemos una necesidad de bajar las poblaciones porque están demasiado desbordadas, una práctica que normalmente utilizamos es hacer una primera aplicación y después hacer una aplicación de repaso siempre previo a la siembra, ¿no? O sea, bajar la población previo a la siembra. Pero siempre tenemos que tener una aplicación que nos cubra el momento de emergencia. Entonces no me puede faltar una aplicación dentro de los 10, 15 días antes de la siembra, porque esos 10, 15 días antes de la siembra, cuando el producto dura entre 25 y 30 días, me cubren los 10, 15 días posteriores a la siembra, que es donde yo voy a tener la emergencia. ¿Se entiende este concepto? Es clave. O sea, que yo tengo que tener producto activo, tratamiento activo, en el periodo de germinación y emergencia del cultivo. Por eso es que si tomo la decisión de aplicar temprano para bajar población, tengo que saber que voy a tener que hacer una aplicación de repaso a los 10, 15 días antes de la siembra. Y en ese caso, Franco, apelando a la experiencia de ustedes, primero, ahí estaríamos hablando de 3 kilos 30 días antes y 3 kilos 10, 15 días antes. Obviamente eso lo pregunto porque por un lado está la eficacia, por otro lado está el costo. O te jugarías a una sola aplicación pensando en bajar costos, a una sola aplicación 15 días antes. Serían dos opciones a considerar. La experiencia que tenemos acá llega hasta
poblaciones de 950 bichos bolitas por hectárea. Ensayos, ¿no? Ensayos con poblaciones de 950 bichos bolitas por hectárea, con 3 kilos, 10, 12 días antes de la siembra, sin ningún tipo de daño en el cultivo. O sea, no te puedo hablar de los 2000 que nos van a hacer, si nos va a alcanzar o no nos va a alcanzar la dosis. La matemática dice que sí, por la cantidad de cebo que estoy poniendo y la cantidad que consume cada bicho, matemáticamente tengo una dosis suficiente para controlar incluso esa población. Pero no tengo un ensayo, no tengo la experiencia de campo que me avale que voy a poder llevar adelante el control con 3 kilos en una situación de población de más de 2000 bichos por metro cuadrado, ¿no? ¿Qué es lo que haría? Si yo soy asesor o productor y tengo esa situación que hemos visto antes de más de 2000 bichos por metro cuadrado, yo le hago el primer gasto a la chacra de 3 kilos más 3 kilos y aseguro que me baje bien la población, no tener pérdida, porque una resiembra me va a salir más cara, no tener pérdida de cultivo o pérdida de plantas, en un primer año. Y sabiendo que es una primera inversión que hago en el manejo de la plaga, que no la voy a tener que volver a hacer más si me mantengo siempre monitoreando y controlando cada vez que tengo que hacer un cultivo susceptible. ¿Mm? Entonces, Sí. si yo mantengo ese manejo en los años subsiguientes, no voy a tener ese problema. Y tengo un costo inicial, una inversión inicial en el control más alto, pero que me da la seguridad o me garantiza que voy a bajar la población y no voy a tener inconvenientes en la implantación de cultivo. Si yo tengo que tomar una decisión y económicamente lo puedo hacer, hoy de pronto con los precios de la soja tenemos un poquito más de holgura en tomar alguna decisión de este tipo, yo tomaría la decisión de hacer 2 aplicaciones cuando tengo esas situaciones. Hasta 1000 bichos bolita por metro cuadrado, les digo con toda seguridad, apliquen 10, 12 días antes de la siembra, los 3 kilos bien aplicaditos, bien distribuidos, si es posible con altino o con avión, y no van a tener ningún problema. Pero si no tenemos esas condiciones, sino que tenemos una situación de mucho más infectación, de mucho más población por metro cuadrado, entonces haría una primera aplicación para bajar población y una segunda aplicación dirigida a proteger el cultivo. Está bien, está bien. Sí, además yo agregaría a lo que vos mencionabas de la valorización del cultivo de colza, de la cosecha del grano de colza. Este es un año de escasez de semilla por los resultados del año pasado, en términos de que la cosecha fue muy mala. Ya estamos escuchando hablar de 1.250 y hasta $1.500 la tonelada de semilla. Y en ese escenario, y además seguramente con escasez de oferta de variedades, en ese escenario tener que pensar en una resiembra frente a una estrategia de doble aplicación este año con los valores y la escasez, me parece que es más que justificable, además de lo que vale la cosecha futura. Claro. Bien. En rotaciones de maíz, avena, soja, bajo riego, he tenido problemas con bebés, sí. En soja, en avena y no en maíz. Entonces, en cárter, siembra de soja. No, en el caso, el bicho bolita también tiene mucha avidez por la avena. De hecho, el fondo de pantalla que tengo es una avena, un problema de implantación de avena, y por ryegrass. Entonces, cuando tengan en rotación avena o ryegrass, tomen en consideración que si hay poblaciones altas de bicho bolita, van a tener problemas de implantación. Cuando hay soja, también tenemos que tener cuidado. En maíz, la experiencia nuestra es que no tenemos mayor inconveniente con las implantaciones, aunque sí hemos visto que hay roído. O sea, cuando está emergiendo el maíz, el bicho bolita, sobre todo en poblaciones altas y con condiciones ambientales predisponentes, empieza a comer la punta, el ápice de la hoja. No llega a matar la planta, no llega a ocasionarnos pérdida de plántulas como en el caso de soja, pero sí nos ocasiona plantas dominadas, ¿no?
Nos condiciona la situación nos ocasiona situación de plantas dominadas versus dominantes cuando se empieza a dar el desarrollo vegetativo sobre todo. Entonces, de pronto no cuantificamos el daño porque vemos que al final el maíz se implanta todito, pero sí hay un daño que es difícil de cuantificar, que es la pérdida de vigor de la planta por esta condición de ser planta dominada, ¿no? Eso sí es algo que ocasiona las poblaciones altas de bicho bolita en ciertas condiciones también ambientales que le predisponen a un mayor consumo. La recomendación es controlar siempre que voy a cultivos susceptibles. Si voy a avena, voy a soja, hago el control de bicho bolita presiembra, y con eso nos debería alcanzar como manejo en el largo plazo, ¿no? O sea, cada vez que voy a un cultivo susceptible, hacer un control de bicho bolita. Hay situaciones y tenemos casos donde el productor toma la decisión de hacer incluso una aplicación de mantenimiento, aun cuando no hace cultivo susceptible, porque a veces la entrada del cultivo susceptible se demora casi 2 años. Entonces, para evitar tener esos 2 años de acumulación de generación, lo que hago es entre medio hacer un tratamiento de mantenimiento, ¿no? Aplicar solamente con el objetivo de bajar la población, porque aunque no tenga un cultivo susceptible, quiero evitar que haya una población alta y que se vayan acumulando poblaciones hasta que llegue yo con mi cultivo susceptible capaz que en 18 meses. De todas formas, la foto que tenés atrás tuya, que es la avena de Gonzalo Invernici, Sí. habla de que nuestros bichos bolitas tienen algún hábito de preferencia distinto al de la Argentina, parece. No, Se en comen avena, todo lo nuestro. No, en avena en todos lados el bicho bolita para avena y para ryegrass lo tomamos como cultivo susceptible. No así trigo, cebada, maíz, sorgo. Esos otros cultivos normalmente no se manifiestan como cultivos susceptibles, no tenemos estas situaciones de daño. En avena y en ryegrass sí es muy frecuente encontrar estos daños de implantación. Bien. Y en el caso de maíz y maíz con riego, donde hay un manejo, la humedad es apiachere y después hay, ya Lo que dentro te del manejo de decía, la rotación hay mucha comida y eso. el maíz con riego, los daños que podés observar son esas comidas de los ápices y que te genere plantas dominadas, ¿no? Ese es el daño el más visible, ¿no? Hay casos donde sube hasta la espiga y los podés ver haciendo daño en espiga. Ya estamos hablando de estados reproductivos. No es lo más común, pero puede darse. Puede darse sobre todo con condiciones, como vos decís, donde le predispongo un ambiente sumamente favorable para que esté todo el año ahí y de pronto lo que hacemos es mejorar las condiciones también para que el bicho ataque en otros estados. Lo que pasa con el maíz es que baja mucho la humedad de la temperatura de suelo. Al ser un cultivo de más altura que una soja, por ejemplo, las temperaturas de suelo bajan considerablemente y lo que se ha observado, donde hay círculos de riego que van a maíz, normalmente las zonas periféricas van a soja. Entonces, cuando el maíz empieza a desarrollar y empieza a bajar la temperatura del suelo por esta falta de radiación, ocurre una migración y el bicho se mueve hacia las zonas donde hay soja que normalmente tienen temperaturas de suelo más altas. Eso sí lo hemos observado bastante. No sé si de pronto ustedes han visto y han hecho esa experiencia en Uruguay, pero bueno, los invito de pronto a hacer la observación, los que tengan círculos de riego, y que se les dé esta situación donde tenés maíz dentro del círculo de riego y en los aledaños tenés soja, y vas a ver que normalmente lo que se observa es esto, que el bicho migra hacia la soja básicamente por la temperatura y no por la humedad, porque la humedad está perfecta para ellos, pero la temperatura baja considerablemente. Capaz que si participando de la charla hay técnicos o productores del grupo de regadores o productores que hacen maíz con riego, capaz que pueden hacer algún aporte en cuanto a lo que han visto ellos en sus chacras de maíz.
yo he escuchado que el tema del bicho bolita es un tema que a ellos los aflige, los preocupa. No sé si hay alguno que quiera hacer algún aporte. Bien, Bueno, seguimos con la están siguiente pregunta. tímidos los muchachos. Bueno, seguimos con la siguiente que dice que en el caso de 2000 bichos bolitas, ¿qué pasa si en lugar de aplicar 2 veces 3 kilos vamos a una de 4 o 5 kilos? Es válido también. Es válido aplicar 4 o 5 kilos 10 o 15 días antes de la aplicación. Antes de la siembra. ¿Mm? Es válido subir la dosis para aumentar la disponibilidad de producto, ¿no? Si me preguntás, la experiencia nuestra es mucho mejor con las doble pasadas que con una sola pasada de una dosis más alta. Es mucho más eficiente bajar la población previamente y después hacer una aplicación para proteger el cultivo que aplicar una dosis más alta previo al tratamiento de cultivo. Pero esta situación no es una situación que nosotros tengamos muy estudiada porque no es frecuente prácticamente. Se pudo dar en el inicio de los 2000, cuando la plaga se manifestó en el sudeste de provincia de Buenos Aires, pero no tenemos experiencias estudiadas con estas poblaciones. Porque de hecho está difícil encontrar esta situación, estas poblaciones así de altas acá. Entonces, la verdad que no tenemos la experiencia que avale la recomendación. Pero de lo que sí nos ha tocado lidiar, las experiencias más satisfactorias han sido con aplicación para bajar población y posteriormente aplicación para proteger cultivo. Pero no es descabellado pensar que con 4 o 5 kilos estoy aumentando la cantidad de producto disponible y por ende haciendo una protección de cultivo en este caso, y siempre pensando que va a ser por única vez. No espero que una vez que yo empecé a manejar la plaga con cebo, vuelva a tener estas poblaciones de 2000 bichos bolita al año siguiente. O sea, si estoy haciendo los controles periódicamente, cada vez que entro con cultivo susceptible, va a ser una única vez. ¿Mm? Ahí le podés plantear a Adriano 2 o 3 ensayos en Uruguay para hacer esa evaluación, que además a Adriano le encanta andar contando bicho bolita por metro cuadrado. No, sin duda que los ensayos los tenemos que empezar a hacer, ya con el producto registrado tenemos que empezar a avanzar en ensayos que nos permitan tener información local justamente para la toma de decisiones, ¿no? ¿Lo puedo aplicar con la cosechadora en el momento de la cosecha de trigo o la cebada? Tengo un sistema instalado en el cabezal que me permite aplicar este año. Sí, perfectamente, lo podés aplicar mientras estás cosechando, sin ningún tipo de problema. Es mucho mejor que esperar a terminar de cosechar y aplicar, porque ya lo estás haciendo en el mismo momento, estás ganando, algo de tiempo estás ganando, así que sí, se puede hacer sin ningún tipo de problema. La gente que importa en Uruguay APB. Y el importador de Felipe Furtado de APB, ok. Bien, ellos mencionan que hay varios equipos ya adaptados con el APB de conducción neumática. Sí, es un equipo muy sencillo para calibrar y excelente en cuanto a la calidad de aplicación. Mencionamos hace un rato Altina y este tiene exactamente la misma calidad. Es una tecnología como tal, la de conducción neumática, muy buena, porque además no daña el grano, no daña el cebo, no lo parte. Cuando usamos los centrífugos, algo de partido aparece, porque la fuerza de giro y el impacto contra las paletas, algo de cebo nos daña. En el caso de la neumática no tenemos ningún tipo de daño y la distribución es sumamente pareja, con mucho menos influencia de las condiciones ambientales externas como el viento, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos una aplicación con un centrífugo, el viento no incide muy fuertemente sobre la aplicación, mientras que cuando hacemos una aplicación con este tipo de equipos, podemos minimizar el efecto negativo del viento. Y Así creo que también una excelente alternativa.
que vale la pena un comentario adicional, que estos equipos que importa la gente de Tecnorural, los APB, hay unos equipos de 1200 y 1600 litros neumáticos que también, y en este caso el equipo gana en versatilidad y en uso, además de aplicar cebo, podría perfectamente, para aquellos que están incorporando el fertilizante en la línea, el Microstar, por ejemplo, tendrían la alternativa de usarlo para ambos y ya estar incorporando la fertilización en la línea de bajo volumen, que es algo que paulatinamente, por cuestiones tecnológicas, cuidado del medio ambiente, contaminación de agua, etcétera, etcétera, paulatinamente se va extendiendo también. Bien. Bien, acá no tenemos más comentarios en el chat. No sé si alguien quiere abrir micrófono y hacer preguntas, aportar alguna experiencia o algo que se les ocurra. Franco, vos los otros días en una charla que tuvimos habías hecho un comentario que a mí me pareció bien interesante, cuando vos te mencionabas que las condiciones de humedad, cobertura de rastrojo, etcétera, etcétera, eran condiciones predisponentes muy favorables para la multiplicación de la plaga, y que esa plaga, cuando no hay control, se vuelve a estas cantidades que estamos viendo en las chacras de Uruguay. Pero además hiciste un comentario, que yo esperaba que lo hicieras nuevamente, que desde el punto de vista del daño con estas poblaciones altas o con poblaciones más bajas, más razonables como las de Argentina, el factor clima al momento de la instalación de los cultivos y particularmente el factor sequía se vuelve un factor predisponente para un ataque mucho más intenso y un nivel de daño mucho más alto, como lo que ocurrió el año pasado, donde tenemos información de productores que perdieron la chacra, volvieron a resembrar y volvieron a perderla incluso, justamente por el problema del bicho bolita. Me parece muy interesante ese comentario de los otros días. Sí, yo de pronto la otra vez lo enfaticé, ahora quedó oculto entre la información que di, pero está presente en cuanto a que, primero que les mencioné que el bicho bolita no respira aire de la atmósfera, respira aire a través de un filtrado de agua que hace. Entonces ¿Hola? Hola. Perdón. Le decía el micrófono y atendí. Está. Les decía que el bicho bolita no respira aire de la atmósfera, sino que filtra oxígeno del agua del suelo, de la solución de suelo, o del agua de las plántulas, ¿no? Entonces, por ende, cuando el suelo está muy seco y no tiene una solución de suelo que filtrar, no le queda otra que comer plantas para sacar la humedad de esa planta y poder obtener el oxígeno que necesita. Y por eso es que es tan agresivo con el cotiledón de la soja o con el cotiledón del girasol, con los cotiledones en general, y tiende a perder agresividad cuando se desarrolla la primera hoja verdadera, ¿no? Porque ya el tejido pasa a tener una relación de humedad distinta, mucha más cantidad de fibras, y el bicho normalmente cesa el consumo, deja de hacer daño. Entonces lo que hemos observado acá es que hay veces que con poblaciones de 50, menos de 50 bichos bolita por hectárea, hemos tenido daños como si tuviéramos poblaciones de 300. Por eso, hoy cuando mencionaba los umbrales dinámicos, puse ahí todas las condiciones ambientales que pueden manejar o afectar este comportamiento. Esta humedad de suelo muy baja puede afectar de manera negativa el comportamiento del bicho, incrementando su voracidad o su agresividad para con el cultivo, ¿no? Entonces, es un factor a tener en cuenta, que cuando el año viene seco, probablemente
si ya tengo la plaga instalada en el cultivo, probablemente mis niveles de daño van a ser más altos que en años más húmedos. Contrario a lo que uno esperaría, va a decir, uno dice, bueno, viene el año húmedo, entonces tengo más bicho bolita, voy a tener más daño. El año húmedo favorece el desarrollo de la población, pero el año seco intensifica la agresividad del bicho. Y si ya está instalado en el lote, no es que va a bajar la incidencia del bicho, sino que por el contrario, todas las noches va a salir a comer con más voracidad porque necesita filtrar agua y va a hacer un daño mucho mayor, ¿no? Entonces ese es un poco el punto a tener en cuenta con el tema del comportamiento de las poblaciones con respecto a la humedad del ambiente. Hernán, te cedo la palabra. Bueno, Franco, bárbaro. Buenísimo. Ya estamos un poco en tiempo cumplido, así que por eso yo te hacía un poco el comentario como para ir cerrando. La verdad que bárbara la charla, súper clara como siempre. Muchas gracias también a todos los participantes que estuvieron, que se interesaron por escuchar acerca de esta plaga que tanto nos preocupa a todos y bueno, y dedicarles parte de su tiempo. Simplemente un comentario respecto a lo que mencionaron de APB y para no generar confusión. Primero que nosotros con la gente de APB tenemos un vínculo muy, muy cercano a raíz de este convenio, de un convenio por los equipos que usamos para el tema de fertilizante, pero también en el caso del Clartex, los equipos que se utilizarían para solucionar esto pueden ser, hay alternativas de mucho menor costo también. De hecho, Felipe me compartió la planilla técnica del equipo, o sea que eso también está disponible para todos. Y cualquiera que tuviera interés de generar alguna consulta sobre eso, la gente de Tecnorural está más que disponible. Así que bueno, eso ni hablar que podemos ir dándoles la solución al problema. Seguramente también lo ideal sería mencionar un poco que vienen recomendados de parte nuestra, cosa de que también aquellos les hagan un buen precio en caso de que avancen con algo de eso. Pero bueno, estamos a la orden, la ficha técnica de eso se las podemos compartir, así que cualquier consulta que tengan o inquietud, no duden en contactarse directamente o a través del equipo de Agromil. Estamos todos trabajando para el mismo lado, así que todos a la orden como a disposición de cualquier consulta que tengan. Así que muchas gracias a todos y bueno, estamos en contacto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, un saludo, Hernán. Franco, por allá. Muchas gracias. Y bueno. Gracias al equipo de Agromil y al auditorio que se sumó. Muchas gracias, Franco. Bueno, saludos, me despido. Que sigan bien. Gracias, Franco, y gracias a los técnicos y clientes. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos.